Brújula Internacional. Para los creyentes o los ateos siempre la vida tiene que ser felicidad personal y también felicidad para los demás. No hacerse daño, no dejar que le hagan daño y buscar en ese tránsito tan corto, que en el fondo son muy poco el tiempo que tenemos en la vida, encontrar esa felicidad y hay que buscar con métodos. La pineal es una glándula que decía genera melatonina y la melatonina Correcto. genera también un estado de salud extraordinario, ¿no? Sí, así es, porque potencia nuestro sistema inmunológico, mejora nuestra Es decir, calidad hay del curaciones sueño. que han tenido con el método. Hemos tenido muchos casos, esto no es un método de sanación, sin embargo, cuando comprendemos que nuestro estado de salud es un resultado que de alguna manera también nosotros hemos creado y Ujú. cuando comprendemos esto, entonces empezamos a aplicar toda esta fórmula y ya son muchos los testimonios que tenemos de personas que han incorporado esta fórmula a su vida de manera determinada y se ha manifestado en resultados de reversión de enfermedades autoinmunes, de enfermedades neurológicas, problemas de depresión, estrés, factor bipolar y así como esta, muchos otros casos que nos llenan de satisfacción y nos dan la certeza de que este es el camino por el que debemos seguir No, inclusive he avanzando. visto que en algunos países inclusive tratan de llevarlo en materia como tema educativo en la educación, Sí. porque es una metodología de pensamiento, de reflexión que el niño necesita también desde pequeño aprender a introvertir y a encontrar su yo Así es, interior. Julio César. De hecho, cuando yo recibo toda esta información, y de hecho por eso me sumé al grupo de instructores que internacionalmente estamos trabajando en que esta información llegue a cada vez más personas, yo decía, yo siento que esto debería ser parte de la educación básica que Ujú. reciba todo ser humano, porque nosotros llegamos a vivir esto que se llama ser seres humanos y es como que nos lanzan a un terreno de juego en el que no sabemos cuáles son las leyes del juego, cómo es que lo tenemos que Claro. jugar, qué es lo que venimos a hacer. Y aun cuando como seres humanos estamos llenos de respuestas a preguntas que nunca nos hemos hecho, esas preguntas fundamentales del ser, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde Eso. vamos, cuál es nuestro rol en esta experiencia que llamamos vida, pues de seguro siguen sin respuesta para muchos y por eso es que hoy día vemos que en nuestra sociedad cada vez más seres humanos andan sin brújula, ¿sí? O sea, es como que he perdido la brújula, es Ujú. como que he perdido el norte, El famoso mito de la caverna de Platón. ¿sí? Hay que salir a la luz para ver la realidad, pero hay que salir. Y es un esfuerzo. Incluso en la Guerra de las Galaxias veía que eso que llaman la fuerza del maestro Yoda es Sí, la búsqueda interior frente al correcto, mal, pero hay que correcto. desarrollarla. Y Así ahí es. influye mucho el sentimiento. Por eso quiero Ujú. que hables los sentimientos y el método pineal. Sí, fíjate tú que nosotros desde el método develamos una, o Fresia, pues cuando crea todo este método, devela una clave fundamental que tiene que ver con el poder del sentimiento, haciendo una distinción clave entre la diferencia que existe entre sentir positivo y pensar positivo, Julio César, porque hoy día mucho se Claro. habla de la importancia de pensar positivo, piensa positivo y transformarás tu vida. Sin embargo, yo puedo pensar positivo, decir que las cosas en mi vida me van a ir bien, o puedo tener todos los motivos para ser feliz, pero el punto es que no me siento de esa manera. Entonces allí va, oye, ¿cómo hago yo para sentir felicidad, para sentir gratitud, Ujú. para experimentar ese tipo de sentimientos que son como expansivos y que nos llevan a ese estado de plenitud del ser? Y es justamente allí cuando dicen, mira, es que el sentimiento no cambia por nosotros mismos o por una decisión que va desde O el sea, primero es intelecto. una idea, después el sentimiento. Eh, es más bien al revés, es cuando Ujú. justamente Frecia hace la distinción y dice, ¿sabes qué? Nosotros siempre estamos sintiendo algo. Lo que pasa es que no nos detenemos a sentir o a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo. Ujú. El sentimiento es como esa corriente que impulsa todas nuestras acciones, todas nuestras creaciones. Yo estoy siempre en un sentimiento y dependiendo de ese sentimiento en el que estoy, es que genero ideas, es que genero una interpretación de todo el mundo que me rodea y de allí en adelante diseño acciones que me conllevan a resultados. Entonces es lo que decimos, bueno, mira, antes de cualquier pensamiento, de cualquier idea, hay un sentimiento. Y ahí es donde decimos, si el sentimiento es como esa corriente que impulsa todas nuestras acciones y todas nuestras creaciones y es determinante en el tipo de resultados que obtenemos en nuestra vida, decimos siempre, por ley de causa y efecto, sabemos que si queremos transformar resultados, debemos ir al origen que genera todos esos resultados. Y decimos siempre, sentimientos de baja frecuencia nos llevan a resultados de Sí. baja frecuencia. Sentimientos de más alta frecuencia, resultados de más alta frecuencia, En así la de saga simple. 7 que está saliendo de la Guerra de la Galaxia, hablan de eso también, la misma dirección, la fuerza del bien de los Jedi,
frente correcto. al mal Ujú, es sentimientos de bondad, de felicidad, correcto. frente a los sentimientos del mal que hay que desechar, pero hay que dominarlos. Sí, y bueno, y va el punto de que si eso forma parte de nosotros y cuando comprendemos que es como que forma parte de nuestros Ujú. registros, cómo elevamos la frecuencia de cada uno de esos registros y nos convertimos en seres que vibremos en alta Vibrar es muy frecuencia, importante en esto, ¿no? vibrar en alta Que es una especie frecuencia. de antena que se ubica dentro de un concepto de la física cuántica y mecánica cuántica, de que somos conectados todos los seres que existen, ¿no? Correcto, sí. Animales, vegetales, Sí, que es hombres, como una gran malla. Hay científicos que hablan eso. de la latiz, ¿sí? Nosotros desde que hablamos de la red creativa humanidad, de una malla que todo lo conecta, que está comprobado científicamente y que nosotros comenzamos a entender cómo es eso de que sentimos la vibración del otro. Claro. Cuando sabemos Hay eso, química muchas veces o rechazo. sí, pero entonces ya uno sabe desde la ciencia, desde la física, que eso no es más que el intercambio de ondas electromagnéticas a través de las cuales viaja Por eso información. hablan de conectarse. Exactamente, y que justamente cuando nosotros decimos, ah, ya va, es que desde la ciencia sabemos que somos receptores electromagnéticos a través del cerebro y que somos emisores electromagnéticos a través del corazón. En este momento yo estoy emitiendo ondas electromagnéticas que tú Claro, estás recepcionando y claro. viceversa. Estamos aquí como Es sentimiento intercambiándonos fundamentalmente, sí. todo. Y la calidad de la onda que yo emito Claro. se fundamenta pues en la calidad del sentimiento en el que yo estoy. Y la glándula pineal tiene esa suerte de ser como la que une el mundo material con el espiritual. Es esa antena interna que nos permite sintonizar, por así decirlo, con una frecuencia más elevada, con una onda de frecuencia más elevada que a su vez no solo es que eleva la frecuencia de nuestros sentimientos, sino que también nos permite potenciar nuestra creatividad justamente al encender el bombillo, al encender ese bombillo interno y también hacer que se nos ocurran nuevas y mejores ideas y soluciones creativas ante entornos desafiantes, hoy día tan necesario en los tiempos que estamos viviendo. Sí, Mauricio, estoy seguro que a nivel internacional, si en Naciones Unidas o en la OEA se aplicara el método y la gente pensase en función del bien, se acabarían los conflictos y la guerra. Bueno, ojalá podamos ir a darles varios seminarios allá y Podemos, poder por eso vamos a activar ir, a nuestros por eso líderes vamos a tener un también. espacio más para seguir hablando Claro de que un sí. tema que es tan importante, porque la Gracias. felicidad es lo fundamental en la vida, lo demás es secundario. Así Como es, decíamos, estamos para trascender y gracias a estos métodos podemos llegar a eso. Ya así es. regresamos. Hoy en día la psicología positiva y también la filosofía positiva habla de ser más que tener. La sociedad capitalista y occidental va mucho hacia el tener. Y el tener no da felicidad. Se pueden tener muchas cosas y ser infeliz. En cambio, tratando de ser más, más plenitud puede haber. Y ahí es donde la meditación y la reflexión puede ser interesante y sobre todo recurrir a métodos que el ser humano tiene en sí o instrumentos. Por eso en el sentido de la glándula pineal y el método es aplicable a cualquier ser humano de cualquier religión, Correcto. ¿verdad? Así es, sí, es que es un método que integra y desde el cual entonces comenzamos a comprender lo que siempre se nos dijo desde distintas religiones. Ujú. Comenzamos a comprender las claves que siempre estuvieron allí presentes y que apuntaban a que justamente recordáramos y recordábamos esa herencia de perfección y recordáramos que justamente la felicidad no es una utopía, sino que Sí. pertenece digamos que a la herencia original que traemos con cada uno de nosotros. Nosotros decimos siempre que nadie busca lo que no conoce. Claro. Y si nosotros buscamos permanentemente el desarrollo, la realización, el amor y la felicidad, es porque quizás hubo algo que en algún momento se nos perdió en el camino y justamente esa memoria que corresponde pues a nuestra memoria original nos impulsa pues en la búsqueda de todo esto, ¿no? Claro que el ejercicio es muy directo, ¿no? Hay todo un entrenamiento para introvertirse, para reflexionar, para aislarse del mundo y para Correcto. recorrer, porque hay Mm. un tema que es dar órdenes al mundo interior, ¿no? Sí, dar órdenes creativas, que de hecho esto es un Sí. método que se fundamenta en eso, son ejercicios y es una técnica de creación y que en la medida en que nosotros comenzamos a comprender las leyes que gobiernan este sistema de mundos, en la medida en que nosotros comenzamos a comprender la tecnología interior de cada uno de nosotros, sabemos entonces cómo lo podemos aprovechar y cómo aplicar leyes universales para crear resultados en nuestra vida de manera cada vez más perfecta. Pero De eso se en el trata. metro, en el carro, en la casa, se puede hacer esa reflexión interior En y esa cualquier, meditación, ¿no? en cualquier espacio. A ver, y no es meditación, son ejercicios fundamentados en órdenes creativas. Ujú. Por supuesto, cuando hablamos de procesos de meditación, pues siempre estamos relacionándolo pues con toda esa visión, ese mirar hacia adentro.
Y eso se genera a partir del método, pero de manera muy, muy rápida. Quizás desde estados meditativos hay que hacer como un recorrido para llegar a un determinado punto, mientras que la fórmula del método va generando la activación de un circuito interno con claves correctas que se aplican a través de la dinámica de los ejercicios diseñados a partir de esto y que forman parte del entrenamiento que nosotros le damos a todos los asistentes al seminario. Es interesante en esto y por eso también Brújula Internacional, que es un programa dedicado al tema mundial y regional, ver cómo en muchos países, porque el caso tuyo, vienes ahora de Colombia, estabas en El Salvador, has estado en Centroamérica, vi que en Chile hay muchos métodos y aplicaciones prácticas en Sí, Argentina. En Europa inclusive hay toda una corriente que ha redescubierto el camino de la glándula pineal. Es correcto. decir, es universal la metodología. Sí, es que de hecho, bueno, ya universalmente se sabe la importancia de la activación de la glándula pineal, pero el punto es que venía como que esa búsqueda de cómo alcanzarlo. Y quizás en el Oriente, pues los grandes yogis o Claro. místicos del Oriente trabajaron durante mucho tiempo en eso de manera determinada y con gran disciplina a través de todas estas distintas técnicas que allí se aplicaban. Ahora, este método es el método de conexión para Occidente. Para nosotros que Claro. llevamos este ritmo de vida mucho El más tiempo es rápido, oro y se corre para que el todos. Sí. tiempo es oro, que estamos inmersos en toda una dinámica que nos distrae mucho hacia el exterior y que Ujú. nos lleva a poner la atención en situaciones que, por así decirlo, nos llevan a bajar frecuencia, cómo nosotros podemos estar conectados y mantenernos en alta frecuencia aún en medio de entornos desafiantes y que justamente de eso se trata la automaestría del ser, que esto es un método No, de inclusive eso, en de situaciones de automaestría. dolor, de pena, de Sí, angustia. y cómo nos las vivimos, porque también está el punto de cómo nosotros somos capaces de todos aquellos registros de dolor, de rabia, de frustración que pueden estarnos acompañando al aplicar toda esta fórmula que no pasa por el intelecto, sino que es una fórmula Sí, experiencial, experiencias. cómo al aplicar toda esta fórmula sencillamente vamos elevando la frecuencia de esos registros y somos capaces de mirar un hecho de nuestro pasado que de repente en algún momento Claro. nos causaba desarmonía y verlo sencillamente ya como un aprendizaje y como una situación que ya nos permitimos soltar. Y reitero, no pasa por aquí. Bueno, para terminar el último minuto hay que Ajá. decir dónde va a ser y cómo se hace para informarse sobre esto. Claro que sí, tendremos el próximo seminario aquí en Caracas el sábado 22 y domingo 23 de septiembre en el Hotel Altamira Village. Para mayor información, les invitamos a que visiten nuestra página web métodopineal.net, a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @métodopineal o se comuniquen pues con nuestra productora, con Image Producciones al 258-1406. Allí les podemos brindar más información y bueno, bienvenidos a recibir esta técnica que nos permite dar un salto cuántico en la expansión del ser que somos. Bueno, muchísimas gracias a Marisa Rodríguez. Casi siempre en los organismos internacionales, lo hay en Ginebra, lo hay en Nueva York, hay una pequeña salita donde no hay ningún Dios determinado para que la gente medite, piense, razone. Yo creo que es la misma metodología. Hay que buscar el interior y sacar lo bueno, porque en el fondo el hombre es bueno. Lo que Así pasa es que es. muchas veces la sociedad corrompe al propio hombre y los malos ejemplos, el odio, la violencia, lo destruye. Por eso hay que volver a esa espiritualidad que es necesaria y lo que tú decías, a trascender, porque en el fondo todos somos en una especie de Dios universal, Así imbuidos es. dentro de él y en ese holograma universal que de que tú hablabas. Nosotros vamos a un corte y vamos a la última parte de Brújula Internacional con algunas informaciones en el escenario del día de hoy. Desde los inicios de la filosofía siempre el hombre buscó la perfección y sobre todo la justicia, la paz, partiendo de que no sabía nada, como decía Sócrates, pero en la búsqueda de la mayéutica, que cada ser humano tiene la verdad, tal vez en el pensamiento platónico de buscar más allá del mundo de la sombra, el de las ideas, en Venezuela y en América Latina, naciendo en Chile un método interesante, se llama el método pineal. Marisa Rodríguez es especialista en este método y es la representante en Venezuela. Asistimos hace unas semanas a unas jornadas que por cierto se van a repetir y es realmente extraordinario. ¿En qué consiste para nuestros televidentes el método pineal? Bueno, tú hacías referencia anteriormente a la búsqueda permanente de la perfección Sí, y quizás es que algo en algún momento del camino se nos perdió y quizás cuando comenzamos a ver que en nuestra vida aquellos resultados que vamos creando no son tan perfectos, empezamos a tener así como que ese ruido interno o ese algo que nos dice que hay algo que tenemos que recuperar. Y por allí va justamente el método. Es una técnica que nos permite, que se fundamenta en la elevación de la frecuencia de nuestros sentimientos, en el entrenamiento del poder de nuestra atención, todo ello con el objeto de recuperar nuestro poder de crear y transformar resultados en nuestra vida. la introspección es fundamental entonces
el ir hacia el interior de cada uno. Conocerse a sí mismo es la gran clave. Cuando nosotros comenzamos, Julio César, y ya tú lo viviste, a tener una nueva comprensión de qué es esto de ser seres humanos, de cuál es el momento que estamos viviendo todos a nivel planetario y que favorece justamente la potenciación de las capacidades creativas del ser humano y la activación de toda una tecnología interna que habita en nosotros y que quizás hasta ahora habíamos desconocido y que justamente por no estarla aprovechando no hemos desarrollado al máximo nuestro potencial. Entonces comenzamos a crear de manera cada vez más perfecta y comenzamos entonces a despertar. Nosotros hablamos siempre de despertar memorias y que se trata de algo que está en nuestro interior. No es nada que venga de afuera, todo viene de adentro. Más ahora que la ciencia y la tecnología ha perfeccionado tanto el mundo material, pero hay esa búsqueda de ese querer ser mejor y sobre todo, como tú dices, buscando en el interior la fuerza para salir adelante. Sí, lo que sucede es que justamente como lo dice el científico francés Garnier Mallet, nosotros siempre hemos pensado que la ciencia ha estado al servicio de nosotros Ujú. cuando realmente nosotros somos la ciencia. Hoy día, desde el punto de vista científico, podemos comenzar a comprender claves que siempre estuvieron presentes en los grandes movimientos espirituales de la humanidad, claves que siempre estuvieron presentes en las grandes religiones, cuyo propósito era justamente religar, volver a unirnos, volver a recuperar esa conexión con nuestro origen, con nuestro potencial creador, y claves que también siempre resguardaron los pueblos más antiguos del planeta, que son justamente nuestras culturas indígenas. Y estos son los fundamentos de este método que nosotros Culturas entregamos. indígenas, aborígenes, Ciencia, espiritualidad y sabiduría culturas indígenas, ancestral. aborígenes, pero también en toda la historia de la humanidad, porque se habla de la civilización sumaria, donde está Correcto. la glándula pineal representada como una piña, Sí. o el tercer ojo en las filosofías orientales, ¿no? Así es, bueno, de hecho, el nombre de glándula pineal viene por la similitud en la forma de esta glándula a una semilla de cono de pino. Y a ella se ha hecho referencia a lo largo de la historia de la humanidad. En todo el Oriente, incluida la India, se habló siempre del tercer ojo. En Egipto se hablaba del ojo de Horus. En la masonería se hablaba de la visión del cíclope, del ojo del gran arquitecto. Bueno, Descartes sobre todo hablaba de la glándula El pineal, padre del racionalismo ya. justamente decía que la pineal es el asiento del alma. Entonces, aquello que siempre fue como algo un poco abstracto para todos nosotros, hoy día desde la ciencia lo podemos comprender y entendemos que justamente nuestra glándula pineal es como ese botón de on que nos permite generar el encendido de un potencial o de un patrón creativo en todos nosotros los seres humanos, y que es lo que yo le digo siempre pues a todas las personas que participan en nuestros seminarios, como cuando uno tiene un teléfono celular Ujú, inteligente que tiene una cantidad de funciones ujú. y que nada más lo utilizamos para hacer llamadas, utilizar en redes sociales, y aquello tiene un mayor potencial para ser desarrollado. Eso justamente es lo que somos nosotros, y la mayor representación de eso, de que no estamos utilizando el equipo que somos en su máximo potencial, es justamente nuestro cerebro. Se habla de un Mucho 10, se se habla habla de de, un diez sí, por ciento nada más que tenemos la capacidad, exactamente, pero hay un 90% que hay por explorar, que ¿no? está allí por explorar, que está listo para ser aprovechado, que está listo para ser Mm. utilizado, y justamente el despertar de toda esa memoria o de todo ese potencial es la posibilidad que nos entrega la aplicación de toda esta Y en fórmula. esto es muy importante la meditación, la concentración, la atención sobre todo, ¿no? Correcto, sí, es que de hecho uno de los fundamentos de este método es el entrenamiento del poder de nuestra atención, dado que una de las máximas desde toda esta metodología dice que donde está tu atención es lo que entra en tu vida, y que justamente nuestra atención es como esa antena interna que nos hace sintonizar con una u otra frecuencia, y aquí ya nos metemos un poco en lo que es el fundamento de este método, que es justamente la fórmula para generar la elevación de frecuencia de nuestros sentimientos, haciendo énfasis en que nosotros comencemos a comprender la importancia que tiene la calidad de los sentimientos desde los cuales nosotros habitamos en relación a los resultados que vamos manifestando en nuestra Y vida. ahí la meditación tiene un papel muy importante, ¿no? Claro, sí, bueno, es que siempre a lo largo de la historia de la humanidad, a través de distintas técnicas de Ujú. meditación y de distintas técnicas que apuntan al conocimiento del ser y a una nueva comprensión de qué es esto de ser seres humanos, siempre se ha buscado pues justamente eso, como que ese estado de iluminación. Y justamente cuando se habló tradicionalmente, por ejemplo, en todo el Oriente, cuando se hablaba del estado de Samadhi, que era justamente ese Ujú. estado de la Los iluminación, chakras también, ¿no? sí, siempre se ha hecho referencia a esto, cómo el ser va elevando su frecuencia hasta en algún momento poder conectar con ese origen del cual todos procedemos. Yo recuerdo que muchas veces en Corea al cuerpo diplomático acreditado lo invitaban a hacer meditaciones con monjes budistas y fuimos varias veces. Hay que ver el poder benéfico que es la meditación, la concentración. Claro, en este caso hay un punto que es distinto porque es
atribuirle un don especial a la glándula pineal y a la melatonina, ¿no? Que es un Sí. elemento fundamental, Bueno, ¿no? es que la glándula pineal, de hecho, para quienes nos están escuchando y dirán, bueno, ¿dónde está esa glándula? Está en el centro de nuestro Sí. cerebro, ¿sí? Y es la responsable, como ya lo decías, de la producción de la hormona melatonina, que también se le conoce con el nombre de la hormona de la eterna juventud, por el efecto que genera en los radicales libres. La glándula pineal, de hecho, en nosotros los seres humanos regula los ciclos de sueño. Por eso es que, de hecho, a nuestro seminario llegan tantas personas que tienen de repente algún tipo de Ujú. dificultad para poder dormir y en la primera noche del seminario, tú lo viste, los Sí, sí. testimonios de las personas en el segundo día del seminario, pues ya llegan sorprendidos de cómo con una aplicación tan rápida de un método comienzan a ver resultados de manera tan rápida y que, bueno, de un día para otro pueden dejar las pastillas para dormir y comienzan a tener por experiencia lo que es calidad de sueño. Ese de hecho es uno de los primeros beneficios que se comienza a ver con la aplicación de toda esta Pero metodología. leía también que a los 7, 8 años, en la etapa más próspera para los niños, sobre todo con tanta creatividad y felicidad, porque los niños son felices, Sí. la glándula pineal está en plena función, pero se atrofia y es cuando viene el ejercicio para tratar de reactivarla. Correcto, sí, porque claro, ahora quienes dicen, bueno, ¿para qué necesitamos activarla? Y es porque justamente se atrofia en todos los seres humanos entre los 7 y 8 años de edad. Sin embargo, Julio César, ¿qué músculos se atrofian? Que Los no que se no se ejercita, entrenan, sí. los que no se usan. Entonces, la atrofia de nuestra glándula pineal biológica en gran medida guarda una relación directa con la atrofia de las potencias creativas del ser humano. Digamos que a partir de esa edad todos buscamos como entrar dentro de los esquemas sociales, culturales, educacionales y de alguna manera como que vamos dejando de lado esa creatividad o esa conexión con algo que es como superior a nosotros. Entonces, cuando nosotros recibimos las claves correctas, que son las que nos entrega esta fórmula, una fórmula que valga decir fue creada hace ya 27 años por una periodista científica de investigación de origen chileno llamada Fresia Castro. Es un método que se ha expandido de manera importante en distintos países de América y Europa y que hoy día pues estamos nosotros dados a la tarea de expandir esta información también en Venezuela, considerando que los tiempos que vivimos pues es clave que nosotros podamos fortalecernos internamente, elevar lo más constructivo de cada ser, generar un mayor equilibrio emocional desde el cual hacer frente a entornos desafiantes. Entonces, bueno, comenzamos a entregar aquí toda esta información y esta fórmula, pues cuyos resultados han sido comprobados ya por muchísimas personas en el Claro, mundo que tiene una entero. aproximación filosófica al método, una aproximación científica y una Correcto, metodología, digamos, un arte. ¿Y ese arte exactamente. qué consiste para poder llegar al control y al desarrollo de la glándula pineal? Sí, es entrenamiento. Nosotros a través del seminario, que como tú lo viviste, pues es un taller intensivo de 14 horas de duración. En esos 2 días entregamos a todos los participantes el fundamento y el entrenamiento para que después puedan aplicar esta metodología de manera cotidiana y simple en su día a día. Todo parte pues por entregar primero toda una cantidad de información secuencial y específica que nos permite despertar memoria celular y generar la ruta para el encendido de ese circuito de conexión entre nuestra glándula pineal y nuestra glándula pituitaria, a partir del cual es como que abrimos esa puerta de acceso a que esa altísima frecuencia, por así decirlo, comience a entrar en nosotros y que desde allí, pues por supuesto, generemos todos los beneficios asociados a la práctica de esta metodología. Sí, por cierto, encontramos en el seminario médicos, artistas, periodistas muchísimos, inclusive de acá del canal algunos asistieron. Y es interesante porque es una metodología de reflexión interna, porque como decía el filósofo Zuviría, el hombre del siglo XX se ha quedado sin Dios, sin religión, sin mundo y sin sí mismo. Y hay que buscar en el interior esa posibilidad. Así Sigamos es. hablando para explicar más el método con Marisa Rodríguez, la representante del método penal en Venezuela, y que pronto nos va a informar dónde va a ser el próximo curso. A regresar. Está muy bien.